Bienvenidos a El Palique Podcast con Fer Bárcenas y Steph Torres. Bienvenidos al 9º episodio del Palique Podcast. Mi nombre es Steph Torres y me acompaña Fer Bárcenas. Hola Fer, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Steph? Buenas tardes. Bien feliz de estar por aquí, con algo de gripa y un poco con tos y todas esas cosas que te traen los cambios de clima, pero aquí andamos con toda la actitud para un programa más. ¿Tú qué tal? Sí, se te escucha ahí un poco constipada la nariz y atorada la garganta, Sí, pero bueno, esperemos que todo fluya bien en el transcurso. Yo bien, Fer, aquí qué bueno. dándole con tocho al fin de semana. Sí, sí que ya casi nos acabamos, pero sí. Sí, sí, sí. Bueno, oye, Fer, mira, la palabra que elegí para este episodio es entelequia. ¿Sabes qué es entelequia? No, Steph, no había escuchado recientemente esa palabra, de plano no la conocía. Cuéntame, ¿qué significa? Cuéntanos a Bueno, todos qué pues significa. entelequia tiene que ver con alguna cosa, una persona, una situación que es perfecta, pero es esta idea que solo existe en la imaginación, ¿no? Ok. Entonces podría ser hasta cierto punto lo que nosotros conocemos como una expectativa, en vez de decir, es que tengo mis expectativas, podemos ocupar ahora entelequia. Ah, muy bien, qué Tengo bueno. una entelequia sobre una persona, una situación o una cosa. Muy bien, qué bueno que la podemos agregar al diccionario personal. Y cuéntanos entonces de qué Así vamos a es. estar platicando hoy, Steph. Porque además son temas que se nos quedaron, Bueno, nos quedamos con ganas de platicar desde la semana pasada, pero igual ya por cuestiones de tiempo no incluimos, pero sí son bien interesantes. ¿De qué vamos a estar platicando? pues mira, vamos a estar retomando el tema de la crisis del agua, la crisis alimentaria o alimenticia. Sí, sí, porque ahorita además está con todo en las noticias, principalmente lo estamos notando en el norte, en Monterrey, pero es algo que ya está pasando en todos los estados poco a poco. Entonces, ¿qué te parece si empezamos por ahí? Vale, me late. Entonces, quieres empezar con la crisis del agua, me imagino, por lo que Sí, mencionaste del norte. exactamente, sí, pues es Ok, la que más tengo presente ahorita. ok, perfecto. Bueno, pues entonces, a ver, ¿tú qué sabes de la crisis del agua actualmente, Fer? Mira, no nada más en México, sino a nivel mundial, he escuchado que, obviamente, según los científicos, no es que te acabes el agua, pero sí te acabas el acceso tan fácil que tenemos al agua. El agua no se desaparece del planeta, ¿no? Tú le das un uso ya sea bueno o malo, de repente el agua se evapora, se va al cielo, cae en forma de lluvia y en teoría tendría que regresar a los mantos acuíferos de donde la utilizamos, en teoría. Pero con el uso desmedido que estamos haciendo, y además con la contaminación de mantos acuíferos y además con la sobreexplotación de ríos, de mares, bueno, de mares en este momento tal vez no, pero de ríos, lagos, lagunas y todo lo que se le parezca, lo que estamos haciendo es que nos estamos poniendo más difícil el acceso al agua, al menos al agua potable, ¿no? Entonces, digo, nosotros no tenemos que ir a ningún lado para poder verlo, desde que podemos en nuestras propias ciudades voltear a nuestros ríos y darnos cuenta que más de la mitad de nuestros ríos dentro de las ciudades son ríos sucios, contaminados. Desde ahí ya te das cuenta que el uso que estamos haciendo del agua no es el correcto, ¿no? Pero bueno, esto es como a nivel general de lo que estamos nosotros ocasionando, tanto como personas, como individuos, tanto como empresas, tanto como organizaciones, como países, etcétera. Porque digo, está muy fácil decir, pues la culpa es de Coca-Cola, la culpa es de tal empresa, pero usted nos olvida que nosotros somos los que consumimos esos productos. O sea, no es que la empresa, sí, la empresa le está sacando provecho, pero al final de cuentas somos nosotros quienes hacemos uso de todas esos servicios o esos productos. Entonces, a nivel general es lo que está pasando, según lo que tengo entendido, y pues es eso, nos estamos poniendo muy difícil y cada vez más el acceso al agua potable en todas nuestras comunidades, ciudades, pueblitos, etcétera. Entonces, ¿qué más nos puedes decir al respecto?
Sí, Fer, como bien lo dices, bueno, este es un problema que no viene de apenas, ¿no? O sea, esta cuestión de la escasez del agua la hemos venido escuchando desde hace muchas décadas atrás, pero cada vez se hace más aguda, ¿no? Y Sí, cada vez estamos más cerca de enfrentar esta situación que tiene que ver con em, pues precisamente con eso, con la escasez, ¿no? Con sequías que son extremas, pasando a severas y excepcionales, ¿no? sí. Y como decías, nosotros lo reflejamos o lo vemos más en el norte del país precisamente porque es un efecto que también se deriva del cambio climático, ¿no? Sí, Entonces, en el norte del país hemos estado experimentando temperaturas que van arriba de los 40 grados, ¿no? sí. Entonces, esto también hace que las presas, que los lagos, de donde estas regiones del país se surten para de agua potable para el consumo humano, queden con un porcentaje menor del que se podría estimar para eh, que los ciudadanos tengan acceso al agua. Sí. Entonces, mira, por ejemplo, en el norte del país, obviamente, pues podemos empezar con Monterrey. Yo creo que Monterrey ahorita es un principal referente en el país por todas estas cuestiones que también ha hecho, o estas declaraciones que ha hecho el Fosfo, Ujú. Sí, 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 el gober. el gobernador García, ¿no? Pero bueno, entonces, Monterrey tiene dos presas que ahorita están pues prácticamente colapsando, ¿no? Ok. Que es la presa de La Boca, que se encuentra en Santiago, Nuevo León, y la presa de Cerro Prieto, Ujú. en donde tienen niveles que alcanzan menos del 10% de la capacidad de la presa. Entonces, esto obviamente provoca pues que haya escasez y esto se da a partir de un proceso de urbanización que se está dando cerca de la zona, en donde obviamente el sector inmobiliario se está aprovechando de estas zonas y pues no les está importando, ¿no? Que estén rebasando este nivel de población en esos lugares, que obviamente está afectando la distribución del agua y también pues el abastecimiento. Eso también se le suma que no ha llovido mucho por esa región. Sí, se ¿Te junta acuerdas todo cuando poco a poco. hablábamos sí, cuando hablábamos del fenómeno OVNI, que decíamos que todos los huracanes se iban para Nuevo León? Sí, 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 que se movían hacia otros lugares, esquivando Exactamente. Tampico, Ahora ¿no? no está pasando eso. Sí. No está pasando eso, no hay una buena captación de agua. Ujú. Entonces, por eso ahorita los regios andan con ese problema del agua, ¿no? Y Samuel García se anda haciendo pues medio güey en ese aspecto, diciendo que pues que se quejen con agua. Dices, bueno, pues sí, pero con agua finalmente, con agua el Sí, le rinde que cuentas al preside gobierno. la zona de producción, le tiene que dar cuentas al gobernador y el gobernador tiene todo El la poder. autoridad Ujú. exactamente de poder echar a andar algún programa para poder pues dar solución a este conflicto, porque ya los regios ya llevan más o menos un mes y medio, si no es que me fallan mis cuentas, ¿no? Sí, 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 ya Ese llevan por un un rato. lado, pues es el tema de Monterrey, ¿no? Y también está Chihuahua con la presa de la Boquilla, ¿no? Ok. Que ahí, desde 1944 existe un tratado que entre México y Estados Unidos deben compartir el vital líquido que se encuentra en el río Colorado y en el río Bravo. Ujú. Entonces, igual más o menos, creo que fue en 2020, si no me equivoco, en 2021, gente de Chihuahua sacó, o sea, tomaron la presa La Boquilla para evitar que se compartiera este vital líquido. Incluso hubo gente que murió en esta toma de la presa, ¿no? Ah, mira, Hasta yo la no fecha sabía. tenemos ajá, un dato que marca que dos personas murieron en esa toma, ¿no? Y hay muchas televisoras
cubrieron el evento y pues se ven muchas casas de campaña y se ve que la gente está ahí y está resistiendo porque finalmente ellos son los que se están viendo afectados por la falta del agua. Y otro estado es Tamaulipas, con la presa Vicente Guerrero, ¿no? Que es la principal fuente de agua de Tamaulipas y que actualmente se encuentra al menos del 30% de su capacidad máxima. Entonces, esto quiere decir que, pues, ni siquiera se está llegando a la mitad, ¿no? Y Sí. aunque llueve, no está alcanzando para poder más o menos regular la presa y que tenga pues tenga abastecimiento. Incluso en esa presa, tanto ha sido el nivel que ha bajado que se descubrió un cementerio, que no sé tampoco qué ¿Qué tan tan antiguo salubre sea? pueda ser. Ah, qué tan salubre No, sea por tener el sí, cementerio y de ahí el agua, ¿no? de abajo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, ahorita que dijiste la antigüedad, ese cementerio data de 1970, ¿no? Ah, o sea que tanto, Igual hay tanto tan viejo no es, ¿no? Tiene su no, no, tostón. sí, más o menos, sí. Ok. Y y bueno, o sea, hay imágenes que, por ejemplo, documentan diarios extranjeros, como por ejemplo El País, Ujú. que documenta este tipo de situaciones. Incluso llegué a ver que también diarios, o sea, muchos de los diarios extranjeros estaban documentando la escasez de agua que se vive en Puebla, porque a lo mejor Sí, y aquí todavía no es noticia como la de Monterrey, sí. pero Pero no tardamos, hace ¿eh? pero no tardamos. Y Sí, hace un año también ya habíamos hablado en este podcast sobre el socavón que está aquí en Santa María, Zacatepec. sí. Yo vivo muy cerca de Santa María, Zacatepec, como a unos 15 minutos. Ujú. Entonces, se hizo el socavón y a una calle de mi casa está la empresa Bonafont. Y hace como un año más o menos tiene, que pobladores de Santa María Zacatepec, de Cuanalá, de Juan Cebonilla se reunieron y bloquearon la entrada de Bonafont porque se estimaba que esta planta estaba sacando 1.600.000 metros cúbicos diarios, Sí. ¿sí? Lo que equivale a 4 millones de mexicanos. Entonces, esta empresa estaba explotando los pozos artesanales que tiene aquí el pueblo de Zacatepec y pues estaba dejando a la gente sin este vital líquido que ellos generalmente se abastecen pues de esos pozos artesanales. Entonces, Ujú. entrevistan a una señora y la señora dice, bueno, pues es que esto no es de apenas, o sea, esto tiene aproximadamente de 10 a 15 años. Dice, y yo tengo mi pozo y todos los días vengo y saco agua del pozo y me doy cuenta que cada vez el nivel de mi pozo es más bajo, más bajo, más bajo. Claro. Y todo esto tiene que ver por la explotación de la empresa Bonafont Sí, la, Danone, la que sobreexplotación, ¿no? ujú, Sí. que está sucediendo. Entonces, ellos afirman, los pobladores de este lugar afirman que cuando cerraron la empresa Bonafont o la clausuraron, los niveles de agua empezaron a subir nuevamente. Y más o menos por esas fechas fue que se hizo el socavón. Ujú. Sí. Entonces, bueno. Esta es, pues una cuestión, ¿no? Y pues Danone obviamente sale y dice que no es su culpa, que ellos apuradamente se utilizan menos del 1% del agua y que el pozo que ellos tienen está en una profundidad mucho más honda y que no impacta los pozos artesanales del alrededor. Pero bueno, pues ya vimos que eso no es cierto porque pues, los pobladores siempre se quejaron, Sí. vieron cambios cuando se dejó de explotar este pozo que tenía Bonafont Danone y bueno, aquí podemos ver esta cuestión de que aquí ya tenemos rescatados dos factores, creo yo, ¿no? Que es el cambio climático, Sí. ¿no? Que son estas temperaturas muy altas, acompañado obviamente de que no está lloviendo. Ujú. Y otro, la explotación de las empresas como Bonafont Danone e incluso como Coca-Cola, Cualquier ¿no? refresquera, Que sí, sí, sí. Coca-Cola igual.
Ajá, pero bueno, Coca-Cola es una de las empresas que más agua utiliza. Imagínate, para producir una botella de Coca-Cola de 2,5 litros, Ujú. eh, gasta 30 litros de agua. Sí, Y yo ellos había lo que escuchado, de venden, hecho, que hasta 45, dependiendo de la cantidad de la botella, pero sí, 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 es me lo que había imagino que es un escuchado. promedio, a lo mejor la de Ujú. 3 litros gasta más, ¿no? No sé. Sí, sí, dependiendo Y de la botella, claro. Y ellos venden casi 25 millones de botellas diarias. O sea, Ujú. échale la cuenta, ¿no? Saca la calculadora y echa la cuenta. ¿Cuántos litros de agua? Pero es excesivo. 30 litros para beber 2,5 litros de Coca-Cola. Sí, es Pues no sé, muchísimo, sería cuestión. pero ahí volvemos a lo que te comentaba hace rato. Coca-Cola se gasta esos 45, 40 o en promedio, como dices, 30 litros de agua por una botella de 2 litros, que normalmente es lo que compra una familia, ¿no? Para comerse, para la hora de la comida, pues. Pero si tú vas a cualquiera de estas poblaciones, nunca va a faltar una botella de coca en en sus mesas. Entonces es algo que queremos ver por parte de la empresa, pero que como usuarios no estamos dispuestos a poner algo de nuestra parte, ¿no? Yo creo que igual sí sería muy difícil quitarle a estas personas el hábito de la coca, refiriéndonos a la Coca-Cola, pues. Y, y lo más complicado aquí va a ser que, que no, o sea, nosotros estamos viendo qué consumen estas empresas por la cantidad de dinero que ellos hacen, ¿no? O sea, eso sí ellos lo ven como un negocio nada más, pero nosotros como usuarios, como el usuario final, como el consumidor final, no veo que la gente, todos nos enfocamos en eso, en lo que hace Coca-Cola, pero no en lo que hacemos nosotros como consumidores. Y el problema es que pocas personas se ponen a pensar en eso. Pocas personas dicen, ah, caray, pues si compraba yo a lo mejor con la cantidad de coca que me tomo a la semana, a lo mejor no la puedo dejar de un día para otro, pero si compraba yo todos los días una botella de 2 litros, que es lo que pasa en estas poblaciones, porque pues yo lo he visto, no pueden comer sin coca, no pueden desayunar a veces sin coca, incluso a veces eso cenan. Entonces a lo mejor reducir un poco, pero va a costar mucho trabajo que los hagas cambiar. Entonces están por una parte culpando a la empresa, pero después van a la tienda y se compran su botella. Entonces es un ciclo que si tú nada más te fijas en una parte nunca lo vas a detener. Porque la empresa, mientras siga rentabilizando, va a tener dinero para pagar permisos, para pagar, lamentablemente aquí en México, para pagar mordidas, para poder seguir operando por debajito del agua con estos mantos acuíferos. Y va a ser un cuento de nunca acabar hasta que la gente no empiece a tomar conciencia de que somos nosotros los consumidores y de que nosotros deberíamos de ser quienes dejemos de consumir esto, no creo que pase. ¿Eh? La verdad es que no creo que con la cantidad de dinero, la cantidad de poder que pueden llegar a tener esas empresas y en países como el nuestro, que son países donde la corrupción ha escalado a niveles muy canijos, no creo que tan fácilmente nos podamos deshacer de este tipo de operaciones por parte de ellos. Bueno, no sé tú cómo lo veas desde ese punto de vista. Sí, 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 considero que tienes, desde este panorama tienes un punto a tu favor, pero creo que sí las autoridades son un punto clave, porque ellas finalmente deben de regular y hay normas, ¿no? Y hacer que se cumplan estas normas y estas leyes. Y que ellos se den a la tarea de estar vigilando a las empresas, no nada más a las empresas refresqueras, sino todas aquellas que hacen uso del agua. También son las textiles, también es el sector eh, agrario, el ganadero, ¿no? Que ahí también se va mucha agua. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor para regar los sembradíos no hay un buen riego, las cuestiones estas de, pues para que pase el agua, las tuberías, la infraestructura, no está bien. Ya tiene fugas, entonces se fuga muchísima agua. Entonces, no nada más es una cuestión de que las personas, o sea, sí, nosotros como individuos en casa necesitamos mejorar estos hábitos que tenemos, ¿no? Desde cuidar el agua, a lo mejor bañarnos en menos de 5 minutos, reutilizar a lo mejor el agua de la lavadora para echarla al baño, y estas cosas pequeñas que podemos ir haciendo
sí es parte de nuestra, al no consumir ciertos productos, ¿no? Que sabemos que están mermando el, el uso del vital líquido, sino que también las autoridades ahí juegan un papel importante y están dejando de lado esta cuestión, o sea, no las están regulando bien, tampoco las están sancionando bien, tampoco están exigiendo que haya una reparación del daño, ¿no? Entonces, aquí el gobierno necesita poner cartas en el asunto. Por eso el podcast pasado decíamos, bueno, es que los políticos y los gobiernos están muy ocupados en hacer política. Pero ¿qué pasa con todas estas cosas que realmente se están reflejando en una problemática social y que ahorita es social, pero próximamente va a ser económica, próximamente va a ser de otra, o sea, va a ir escalando, ¿no? Y ellos no se están dando cuenta porque están ocupados en otras cuestiones que hasta cierto punto son banales, ¿no? Por ejemplo, de qué lado es de qué lado está el Congreso o de dónde está la mayoría? Para poder gestionar reformas y cosas de estas, ¿no? Entonces, Sí, o la, yo creo que la el cantidad de gobierno sí tiene que aprobación que poner... tiene cierto gobierno y todas esas cositas, ¿no? Ujú. Cierto. O sea que el gobierno sí necesita poner énfasis en estas cosas que sí son preocupantes porque también los están impactando a ellos. Y un claro ejemplo que vemos en México, pues es el caso de Monterrey, ¿no? Cómo está impactando al gobernador. O sea, este es un reto para el gobernador de Monterrey, saber, o sea, porque él dice, ay, ya, o sea, metí al Bronco a la cárcel y ya con eso la gente está contenta. Pues sí, pero se les va a olvidar Si que no lo metió tienen a la agua. cárcel si no está garantizando el agua en las viviendas, Sí. ¿no? Y sí es su responsabilidad y sí tiene que echar mano de un grupo que sepa sobre los pues sí, ¿cómo se podría decir? El consumo de los hídricos Ah, ok, ok, o algo así. sí. Sí, la distribución. Ujú. ¿Sabes qué pasa? Y pasa en La todo el distribución mundo. de los hídricos, Es, exactamente. exacto, pasa en todo el mundo y yo creo que México no es la excepción. Nosotros cuando empezamos como civilización a poblar ciertas zonas, precisamente lo que se tomaba en cuenta era que no te faltara el agua y que no te faltara el alimento, ¿no? Son las cosas básicas que se toman en cuenta. Con lo que ya no contamos es con lo que nos comentaste hace ratito, que después de cierto tiempo en el que la población crece, cuando nosotros empezamos con la revolución industrial íbamos a empezar a manipular indirectamente nuestro clima. ¿Okay? Nunca se pusieron a pensar en eso. Nunca se pusieron a pensar qué pasará si hacemos que cambie 1 grado de clima al año en todo el mundo. Y porque no sé si ya llegamos a cambiar tanto el clima como 1 grado, o a lo mejor hasta más, no lo sé, no tengo los números, pero lo que sí sé es que definitivamente hicimos el cambio que nos estabas contando hace rato. Lugares en los que normalmente hay huracanes, ya no hay huracanes. Lugares en los que normalmente había hielo, ya no hay hielo. Lugares en los que había obviamente lagunas y lagos y ríos, ya dejaron de existir. Entonces, las ciudades en donde se establecieron en un principio siguen creciendo. Eso es el contrario, ¿no? Estamos haciendo algo que en teoría ya no se debería de hacer. Si ya vimos que ya nos estamos acabando, ya estamos al 30% de disponibilidad de agua en cierto lugar, en teoría ya no se debería dejar crecer más esa zona. La nueva población se debería mandar a otros lugares, pero eso implica gastos en cuanto a logística, implica gastos en cuanto a inversión por parte del gobierno, implica que la gente esté dispuesta a decir, ah, no, ya no voy a vivir en Puebla, ahora me voy a tener que ir a vivir a 20 minutos o a 30 minutos. Y mucha gente por comodidad y porque su familia tiene terrenos en cierta zona no lo va a hacer. Entonces, todo esto lo que genera es precisamente lo que ya estamos ahora enfrentando después de 30, 40 años que lo estuvimos explotando al máximo, que entonces lugares en los que había agua como para mantener sin problemas a 100,000 personas, obviamente que si ya tienes 800,000 personas viviendo ahí, va a llegar el momento en que los mantos acuíferos van a dar ya lo que tenían que dar y punto, y se acaban, ¿no? Entonces, eso ya está pasando ahí. Lo que nos comentas por parte de la política, sí es cierto, ellos tendrían que trazar el crecimiento urbano. Eso ya se está haciendo en países de primer mundo. Ahora, qué puede pasar o qué podemos hacer nosotros? Ya dijimos, como sociedad lo que puedes hacer
es que si estás en contra de estas compañías, pues reduce tu consumo de esas compañías, ¿ok? Como sociedad. Pero como políticos, o sea, como exigirle a nuestros políticos qué es lo que podemos hacer. Porque ahorita, por ejemplo, para el Gober, ¿cómo se llama el de Monterrey, Steph? Samuel García. Para Samuel, ok. Ahorita para Samuel fue muy desafortunada su declaración de que pues, díganle a Aguas, o cómo se llama la entidad esta, Con agua. con agua, la declaración que dio, pues obviamente hace enojar a mucha gente, ¿no? Le están diciendo, pues sí, por eso te elegimos a ti, o sea, tú eres el que está a cargo, el que tiene el poder de poder manipular algo para que se haga algo al respecto, con respecto al agua, ¿no? Al consumo del agua, a la distribución del agua, etcétera. Ahora, ¿qué pudo haber hecho él? ¿Tú qué recomendarías que hiciera él? ¿Yo qué recomendaría que hiciera él? Él tiene que hacer un plan, no sé, o sea, yo siento que tiene que hacer un plan echando mano de los especialistas, ¿no? Ujú. Y verificar como muchas cosas. O sea, esta cuestión de regular a las empresas. Por ejemplo, ahí hay muchas empresas de automóviles, ¿no? Sí, Ellas también gastan agua. muchísima. Necesita regular ese tipo de empresas, regular su consumo de agua. Necesita también checar estas cuestiones de inmobiliarias de las personas que están yendo a construir a esas zonas que están cerca de las presas. Em, Necesita también ver de dónde va a sacar agua. Sí, que Em, ahí es donde ya nos topamos con la realidad, ¿no? Con lo que debería de hacer, pero cuando ya dices, ajá, pero aquí ya no hay, ¿qué haces? Exactamente. ¿No? ¿Ahí qué hacemos? Es que mira, es eso precisamente. O sea, ahí es un tema que se está empezando a salir de control, ¿no? Obviamente, por ejemplo, ves que te mencionaba que había la sequía extrema, Ujú, luego viene la sequía severa y luego las sequías excepcionales. Ya las sequías excepcionales, pues ya estamos hablando de otras cosas mayores. ujú. Pero, por ejemplo, dentro de las sequías severas está Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, Nuevo León, Querétaro, Guanajuato, Estado de México y ya, ¿no? Ujú. Entonces, ellos necesitan ya empezar a hacer planes a largo plazo, a largo y a corto plazo, porque em, si no, en verdad la van a sufrir bastante. Entonces, necesitan empezar a regular, empezar a decirle a las empresas que se hagan cargo de los daños que están causando. A lo mejor y hacer programas para ayudar a la gente a cuidar el agua sí, o sea, ayudar a que la gente pueda tener técnicas de reciclaje del agua, ¿no? Sí, claro. Que de Ellos hecho, mira, empezar, ajá, no sé, te iba yo a comentar, por ejemplo, a mí lo único que se me ocurre que podrían hacer las empresas o que les podrías exigir es que cada empresa tuviera la obligación de toda el agua que consume, tener una planta, como las que hay aquí, porque yo las he visto, la planta de aquí del Parque Ecológico, por ejemplo, tener una planta en la que ella por acá mete 100 litros de agua a su empresa, por acá tiene que dejar saliendo 100 litros de agua no potable, no para que tomes, pero por lo menos para riego o sea, aguas tratadas, pues, ¿no? Entonces, tal vez es lo único que se me ocurre, porque de otra forma llegaríamos al mismo punto. Sí, tú les cobras, tú les dices que tomen ciertas acciones, pero si el agua se consume, no es como que puedan decir, pues ahí te van 100 millones por agua y ya lo estamos viendo ahorita, ¿no? O no, sea, porque eso el dinero no no reemplaza el reemplaza el agua, agua, ¿no? Ujú. exactamente. Entonces, Sí, sería como que les obligues a que el agua que consumen sea el agua que traten, por ejemplo. sí, o sea, yo siento que cada empresa necesita tener una planta tratadora de agua Sí, para purificar el agua y hacerla potable, ¿no? sí, sí, Esa, sí. esa podría ser una solución. Pero finalmente esas son como nada más como taparles, Sí, como aquí los baches, ¿no? O sea, nada más medio los tapas y ya después se vuelven a hacer. sí, O porque el sea, agua sí hay que seguiría ir, siendo consumida, ¿no? exactamente, hay que ir
al fondo del problema, ¿no? Empezar a regular, empezar a sancionar, empezar a exigirle a estas grandes empresas que tienen grandes capitales que en verdad inviertan en este tipo de infraestructura para poder potabilizar el agua. Esa es una cuestión. Pero bueno, Monterrey todavía nosotros lo vemos ya más lejano, pero tenemos a la Ciudad de México, Sí. en donde la presa de Villa Victoria pues ya prácticamente está, este, pues está seca, ¿no? Está al 45% de la capacidad total de la presa. Y bueno, ¿cuántos habitantes no hay en la Ciudad de México? Y dirían, pero ay, en la Ciudad de México llueve un montón, se inunda un montón. Pues sí, y aún así no tenemos agua, De ¿no? hecho, esa es Bueno, ellos la... no tienen Sí, sí, agua. sí. Esa Hay es la muchas única razón. alcaldías. Ajá. Ah, bueno, dime, dime, Ujú. sí. Ajá, hay muchas alcaldías como Iztapalapa. Bueno, yo tengo muy presente Iztapalapa, no sé por qué. Porque seguido están Milpa ahí haciendo Alta. chistes de que no hay agua. Sí, 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 es Sí, cierto. sí, Milpa Alta y un montón de Cuauhtémoc, un montón de alcaldías que no tienen agua, ¿no? Mm. Y no sé si te acuerdas, hace como, creo que antes de que empezara la pandemia, un poquito antes, eh, a ellos les cerraron, pues muchas de las alcaldías se quedaron sin agua porque hubo un cierre para tratar la infraestructura de la presa de Villa Victoria. Sí, sí, Y sí, sí. entonces muchas se quedaron un mes y medio sin agua. Y vimos el caos en la Ciudad de México, en donde la gente tenía que salir determinados días que llegaban las pipas de agua a llenar pues pequeños Tinacos, tambos o tambos, sí, tinacos sí, que sí. tenían. Y era o sea, yo lo veía en las noticias y a mí me preocupaba. Yo decía, pobre gente, o sea, bañarse está siendo un lujo, o sea, el aseo personal Ya deja de está eso, siendo un tirar lujo. de la cadena, ¿no? O sea, echarle agua al baño ya sientes que estás desperdiciando 3 litros de agua, ¿no? Sí, Entonces, exactamente. o no sé de cuánto sea una caja, ha de ser de más, ¿no? Creo que son de más las cajas de los baños. No, no, no tengo idea, la Sí, verdad. pero 3 no creo Pero, que sean. pero, por ejemplo, Iztapalapa, vuelvo con Iztapalapa, perdón a los de Iztapalapa, pero eh, con la pandemia también fue la alcaldía que más muertos por COVID tuvo. ¿Por qué? Pues es que obviamente, ¿qué te decían con lo de la pandemia? Pues hay que lavarse las manos, hay que lavar todo lo que venga de fuera, este, Sí, pues para que no todo vaya a está traer COVID conectado. y obviamente ellos sin gota de agua. ¿Cómo iban a tener el aseo de las manos, el aseo de todo lo que venía de la calle cuando pues, ni siquiera, o sea, Sí, no tenían no agua ni tenían para agua ni lavar sus siquiera para patios, bañarse? para Ujú. bañarse, sí, sí, es cierto. Sí. Exactamente. Entonces, bueno, a raíz de esto, imagínate hasta dónde estamos llegando, ¿no? La Fiscalía General de la Ciudad de México reporta un aumento de robos y secuestros de pipas, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, ya Que esto, no me ya, o extrañaría que sea, pase eso ya en un futuro no tan distante. No me extrañaría que pase eso exactamente, ya en muchos otros lugares, ¿eh? No nada más en Ciudad de México. exactamente. Entonces, sí es una cuestión preocupante. Sí, ¿Pero qué me ibas a fíjate decir? que te iba yo a comentar hace rato lo difícil que es, no sé si te ha pasado a ti, alguna vez me pasó a mí viviendo allá en Cholula, que afortunadamente no me quedé sin agua porque no hubiera agua en la colonia. Yo me quedé sin agua porque se descompuso la bomba. Entonces, cuando llego y de repente le abro a la llave, digo, ah, caray, ¿por qué no sale agua? Salió muy poquita y de repente me quedé sin agua. Me tardé, yo creo que un día y medio en mandarlo a arreglar. Bueno, porque lo peor es que me agarró en fin de semana. Entonces, pon tú que yo me di cuenta el sábado en la tarde que no había agua. Y por más que estuve buscando quién me fuera a arreglar la bomba, pues obviamente no. La mayoría de las personas que se dedican a trabajar, pues descansan los domingos. Entonces me costó trabajo, pero sí, me lo fueron a arreglar un domingo en la tarde. Pues ese tarde del sábado y ese domingo que estuve sin agua, nada más con ese ratito que estés sin agua te das cuenta de la importancia de poder abrir el grifo para lavarte las manos, de poder bañarte, de poder tirar la cadena del agua. O sea, imagínate estas personas que se han pasado en Monterrey, ya van para mes y medio también, así como lo que nos cuentas de Iztapalapa y de las otras alcaldías que se quedaron sin agua en esos tiempos. Y estamos hablando de una ciudad que
por azares del destino, está construida sobre mantos acuíferos, sobre un lago tal cual, ¿no? Entonces, si no se han quedado sin agua a los niveles que Monterrey le está pasando ahorita recientemente, es precisamente porque le ha caído mucha lluvia últimamente, ha estado lloviendo mucho en Ciudad de México y además están construidos sobre un lago. Esa es la única razón por la que con esa cantidad de gente, porque es la ciudad más grande del país, y yo digo que de muchos países de Latinoamérica, yo creo que esa es la única razón por la que no han llegado a los niveles de escasez de agua que en teoría una ciudad de ese tamaño ya estaría sufriendo. Y como lo ven así, como dicen, ah, pues sí hay agua, no pasa nada, pues precisamente por eso no se toman las medidas que se deberían de tomar. Pero a ver si con esto que está sucediendo con Samuel y Nuevo León, como que los demás gobiernos dicen, ah, caray, pues es que eso sí nos puede impactar como imagen. O sea, ya no porque lo vean por beneficio, pero por lo menos que lo vean por imagen para ellos. Porque lo que decías hace rato, podrás estar haciendo miles de cosas bien, pero si te falta el agua para tu población, obviamente la gente no se va a fijar en todo lo que hiciste bien. Se va a fijar en que en tu gobierno la gente se quedó sin agua. En tu gobierno la gente no tenía para comer, o no tenía para beber, o no tenía para bañarse. Y eso va a impactar mucho más. Entonces, si no lo quieren hacer por mera inteligencia de supervivencia como sociedad, pues por lo menos que lo hagan por beneficio de ellos, de sus partidos, ¿no? Pero pues está muy canijo. Eso era lo que te quería comentar. Es muy difícil vivir ahora como estamos acostumbrados a vivir, vivir en un lugar en el que no hay acceso al agua. Muy, muy complicado. Y pues a ver cómo nos va a nosotros acá en Puebla, porque igual te digo que no creo que estemos tan lejos, ¿eh? No, de hecho, por ejemplo, yo vivo a las afueras de Cholula, ¿no? Ya pertenece a otro municipio. Ujú. Em, Aquí donde vivo es un fraccionamiento y no sé, hay alguna situación con el municipio y no nos han dejado acceder al agua de pozo. Entonces el desarrollador nos trae pipas, ¿no? Porque finalmente es un rollo del desarrollador del fraccionamiento. Entonces él se comprometió a traer pipas. Ujú. Y siempre, o sea, las pipas bien, no ningún problema, llegaban en su tiempo, en forma y todo. Y de un tiempo para acá, yo creo que desde que empezó la primavera, Ujú. por marzo, empezamos a notar que el chico que trae la pipa, pues se tardaba más y más y Se más fue y más atrasando. y más. Entonces iba atrasando, ¿no? Y pues nosotros le preguntábamos por qué, o sea, por qué ya no viene o por qué se está tardando más y este asunto. Y me dice, es que en Puebla, en la capital, hay mucha escasez de agua. Dice, y vienen muchas pipas de Puebla, de la capital, a surtirse del pozo donde yo voy a sacar el agua. Ujú. Entonces vienen pipas demasiado grandes a llenarse, dice, y obviamente, ¿qué está sucediendo? Pues la están sobreexplotando y el pozo está tardando más tiempo en recuperarse. Él tiene que esperar más tiempo para que le llenen la pipa y pues por eso. Es obvio que se van a tardar más si hay más personas recolectando agua del mismo Exactamente. lugar, ¿no? Entonces, yo, si bien no vivo en Puebla, en la capital de Puebla, sí me estoy dando cuenta que en la capital hay una escasez de agua precisamente por eso, porque vienen hasta aquí. Y creo que el pozo ni siquiera es del municipio donde vivo, sino es de Cholula, creo que es de San Pedro, Ujú. ¿no? Entonces van a San Pedro a sacar agua para surtir a Puebla capital, ¿no? Claro. Y los alrededores. Entonces, pues es un hecho que hay escasez de agua. Mira, la ONU dice que hay diferentes factores por los que se está dando la escasez de agua. Uno, que ya lo dijimos, es la sobrepoblación. Otro, la contaminación. Otro, los malos sistemas de distribución y captación de agua. Otra, que son las fugas, eh, que se da
en el sector agrícola e industrial y obviamente la sobreexplotación de las corporaciones, Claro. ¿no? Entonces son factores que no, que los gobernadores deberían de tener en mente. Hace un rato que me preguntabas, bueno, Mm. deberían de tener en mente qué onda con, qué pueden hacer con la sobrepoblación, qué puede hacer con la contaminación, mejorar los sistemas de distribución y captación del agua, regular los sectores o beneficiarlos, por ejemplo, el sector agrícola, beneficiarlo, porque finalmente el sector agrícola yo siento que en algunos lugares es como el más desprotegido, ¿no? Como que hay los agrícolas, ¿no? Y hay que se las arreglen como puedan. Sí, ahí pasa lo mismo a la inversa. Tú dices, ay, pues que se las arreglen ellos. Lo que no pensamos es que gracias a ellos comemos. Entonces, esa es la Y que situación si no de hay no ver agua, ¿cómo un... vas a regar? Sí, 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 ¿No? exacto. O ¿Y sea, cómo vas no a...? vemos la situación completa, solo vemos lo que nos afecta directamente. Exacto. Entonces, bueno, yo creo que ahí, en estos 6 factores, los gobiernos necesitan echar ojo a cuál es el problema y tratar de atacarlo desde la raíz, ¿no? Ahora, Eh, tú crees que sea factible, que sea, que se pueda hacer eh, atacar uno de ellos como es la sobrepoblación? ¿Crees que se puede hacer algo así en un país como el nuestro? Porque en otros países lo que están haciendo es invitar a la gente a moverse hacia otras zonas. Por ejemplo, en Canadá hay incentivos si tú te mueves a ciertas zonas, precisamente para evitar esto. Y eso que son lugares enormes, pero lo que no quieren precisamente es llegar a tener este tipo de problemas. Entonces, la forma de ellos atacar la sobrepoblación en algunas zonas es decirte, si tú vives aquí, no nada más vas a pagar los impuestos que normalmente paga todo Canadá, además tienes que pagar estos otros impuestos, un 5, 7, 9% extra. Pero si te vas a esta otra ciudad, no nada más no vas a pagar ese impuesto extra, sino que de los impuestos normales te vamos a descontar cierto porcentaje. Pon tú que si pagaban 15% de descuento no, perdón, de impuestos en sus servicios en general, les hacen además un descuento extra del 5%. Y eso es lo que están haciendo ellos. Países del primer mundo, eso es lo que están haciendo. Y aún así, la gente dice, no, pues yo vivo en Canadá, a mí me alcanza para pagar ese 9% extra y me sobra. ¿Qué haces en esos casos? pues mira, Fer, es que son diferentes culturas y diferentes formas de pensar, ¿no? Diferente idiosincrasia. Ujú. Entonces, por ejemplo, aquí, obviamente aquí no, nadie te hace una invitación a que te vayas a vivir a otro lugar, ¿no? Para empezar. Ujú. Para empezar. Aquí, por ejemplo, yo que de vivir de Puebla capital me vine a vivir pues a un municipio que está un poco más alejado, incluso más alejado que las Cholulas. Ujú. Pues uno esperaría, ¿no? Que a lo mejor el agua fuera más barata, la luz, los servicios o cosas así. Ujú. Pero no, porque los municipios empiezan a ver que viene gente de la capital y se sienten invadidos, ¿no? Claro, sí. Entonces dicen, a esos invasores cóbrales más. Sí, para que O no esté, sea, para que no a les mí den déjame ganas de de venirse cobrar, todos. Claro. exactamente, a mí déjame de cobrar todo esto y cóbrales Cóbraselos a a ellos. ellos más. Entonces, pues tampoco es un incentivo. ¿Por qué? Porque aparte de que tardas más tiempo, gastas más gasolina en trasladarte, también tienes que estar invirtiendo en todo lo que representa vivir más lejos. ¿Por qué? Pues porque estos mismos pobladores dicen, no, o sea, a mí me estás cobrando tanto de luz, mejor a ellos. Ve a ese fraccionamiento y cóbrales más la luz, Ese es precisamente mi punto. ¿no? Ese es mi punto. No sé, no veo cómo la gente, ya sea locales o los que se mueven, pongan siquiera un poco de su parte para que, Ujú. y no, ya no digamos por buenas personas, digamos por su propio beneficio, para no quedarse sin agua en algún momento. Yo no veo como Sí, aquí, si en Canadá, que tienen esa forma de pensar, aún así la gente dice, no, pues yo, ¿por qué me voy a ir a vivir a un pueblo? Que ya te imaginarás un pueblo de Canadá, nada que ver con un pueblo aquí en México. Un pueblo de Canadá tiene servicios de primera. Y aún así la gente dice, no, a mí cóbrame, es más, cóbrame más impuestos si quieres, pero yo acá me quedo. Imagínate aquí que pasa lo contrario, lo que me acabas de decir, que si tú te vas a las afueras, la gente de allá
precisamente empieza a tomar estas actitudes en las que no nada más no te beneficia, perdón, sino que además te afecta económicamente. Entonces, Sí. por más que el gobierno ponga sanciones, ponga políticas, no, yo no veo factible que la gente coopere como veo a la población actualmente. No, no veo que vayan a poner de su parte y ahí sí, por más políticas que hagas, no hay manera de cambiar la forma de pensar de la gente. Por eso yo me voy más al atacar al individuo. No atacar, ¿no? Sino a atacar la forma de pensar del individuo. Porque como población yo no veo que pongan mucho de su parte. O no sé si tengas algún otro punto de vista en el que sí se note un mínimo de ganas de poner de su parte. ¿Tienes algún otro ejemplo en el que sí se dé? No, yo siento que en este punto, yo siento que el gobierno debería de ser, el gobierno federal, el estatal, los municipales deberían de ser sensatos y sinceros, ¿no? Mm, No querer decir, ay, todo está bien, ¿no? Por querer ganar otro sexenio o otro periodo, lo que sea. Necesitan decirnos realmente qué es lo que está sucediendo, porque, o sea, se rescatan lugares, por ejemplo, Ciudad de México, Monterrey. ¿Por qué? Pues porque salen en los medios de comunicación, si no, no supiéramos, ¿no? sí, De estas cuestiones. Pero no toda la gente ve las noticias, no toda la gente lee el periódico, no toda la gente está bien informada. Y sí. creo que sí el gobierno debe de decir, a ver, estamos en un punto en el que va a haber escasez, escasez de agua, escasez de alimentos y necesitamos adoptar otra mentalidad, ¿no? Incluso en la reproducción, ¿no? La planificación familiar. Muchos podrían decir, ay, no, es que la planificación familiar nada más es de la gente que vive en los pueblos, la gente que no está educada, la gente que no sé qué, pero no es cierto. O sea, yo conozco a varias personas que están muy bien educadas, que están muy bien informadas y aún así se siguen reproduciendo, Sí, tienen ¿no? tres Y tienen hijos, de ¿no? 2, 3 hijos, ¿no? Y Y los dices, más hábiles hasta cuatro, ¿no? O sea, y hay personas hombres que hasta tienen dos o tres parejas y un hijo con cada una. O sea, no, no se dan abasto con una familia, ¿no? exactamente. Entonces yo creo que sí debe de haber algún programa que así como están duro y dale con las cosas buenas que hace el gobierno y estas cosas, así debería de haber un programa en donde digan, estamos viviendo una situación en donde el futuro se ve muy escaso. Entonces, si quieres a tu descendencia, no tengas tanta descendencia porque tú finalmente a lo mejor ya en cierto punto ya vas de salida porque estás cumpliendo una etapa de vida, pero los que se van a quedar aquí son los bebés que en este año o el año pasado están naciendo y que posiblemente se puedan enfrentar a una vida donde no tengan agua y donde tampoco tengan alimentos, ¿no? Entonces, Claro. invitar a la reflexión, o sea, ¿realmente quieres que tu linaje, que tu familia, que tus hijos, que tus nietos vivan en este mundo en donde va a haber escasez de cosas vitales? Sí. En donde ya no va a importar si tienes mucho dinero, ¿por qué? Pues porque va a haber una escasez, o sea, no va a haber, simplemente no va a haber. O sea, tu dinero te lo vas a tener que guardar para otra cosa o para otra ocasión, porque si no hay agua, Para moverte ¿de hacia dónde? otros lugares. Lo que están haciendo, por ejemplo, en Dubái, y que ya se va a hacer en Baja California, o ya se está trabajando al menos en Baja California, es en construir plantas desalinizadoras. Pero los ¿De gastos qué? de estas plantas desalinizadoras, Ujú, lo que hacen estas plantas es tomar agua del mar, quitarle la sal y volverla potable. Pero ujú, una sola planta de estas plantas desalinizadoras que te abastecen un municipio pequeño, cuestan 1.000 millones de pesos. 1.000 millones de pesos. Y estamos hablando de que te van a estar produciendo agua 900, había leído algo sobre 900 litros por segundo, que si tú lo multiplicas por horas o por días o por semanas, sí es muchísima agua. Pero si te vas a cuánto consume un municipio al día, al mes, pues vas a ver que apenas si te abastece un municipio pequeño. Entonces, no es que no vaya a haber agua,
pero se va a volver carísimo consumir agua. Así como hoy en día es caro consumir ciertos alimentos porque no están cerca de ti, que tú dices, ah, pues eso nada más les alcanza a la gente que tiene mucho dinero, va a llegar el momento en que probablemente el agua sea eso. Y el problema no es ese, el problema no es que sea caro, el problema es que hay mucha gente que no va a tener para pagarlo. Y entonces va a empezar a haber muertes, va a empezar a haber gente que ya no va a tener la manera de sobrevivir solo porque no tienen cómo tomar, cómo accesar al líquido. Y te digo, no creo, según los especialistas, pues esa sería la solución. Y es Mira, como lo dijimos hace rato, es tapar nada más así como cuando tapas un bache, porque con la cantidad de población que está creciendo hoy en día, va a llegar el momento en que la gente ya no va a poder tener acceso a esas plantas desalinizadoras, o todas las zonas costeras en las que se pueden instalar se van a acabar. Entonces, no es tampoco como que una solución que digas, ya con esto se soluciona el problema de la escasez del agua, tampoco lo es. ok. Bueno, es que imagínate, tú estás diciendo Dubái. Dubái es uno de los países más ricos que hay en el mundo. Sí, no, y también, y de hecho no nada más, en Eso es Baja una California. parte. En Baja California ya se están haciendo dos, pero aún así son carísimas. Sí, Es una cantidad de dinero, pero canija. mira, ahí te va. El informe de las Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos del 2021 informa que 2.000 millones experimentan actualmente escasez en el mundo. Mm, 1,42 billones de personas viven en áreas donde el acceso al agua es menor. Más de 4.000 millones de personas experimentan escasez grave de agua por lo menos una vez al año. Se estima que para el 2030, o sea, ocho estamos que años. 2022, en 8 años, Ujú. 700 millones van a ser desplazados por escasez de agua en 17 países. En 2050, 50.000 millones se van a sumar a esta situación. 80% de los países del mundo están en situaciones de sequía extremas, severas y excepcionales. Sí. Estos son los números que a mí me indican que en algún momento, en verdad, no vamos a tener agua, ¿no? No, A lo mejor sí va a Bill haber, pero va a Gates, estar, a lo mejor exactamente. Bill Gates, Sí va a a haber, lo pero va a mejor ser Bill Gates, carísima. y esas personas que tengan en verdad muchísima agua, muchísimo dinero, podrán accesar a una pequeña cantidad de agua. O sea, esto que Bill te estoy Gates diciendo no fácilmente es se podría catastrofista, poner es una una planta realidad, en alguna de sus playitas, ¿no? Pero ¿no? sí, 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 eso va a pasar. ¿Y sabes cuál es el problema también? Que la verdad es que por más que lo plantee el gobierno, no creo que haya o sea, tú me estás hablando de que hagan un programa, de que ese tipo de propaganda que te están manejando todo el tiempo, de que todo está bien, de que la llevamos bien, los cambiemos por programas de concientización, ¿no? Y aún así, la gente no creo que ponga de su parte. No creo que la mayoría de la gente ponga de su parte. Es muy poco probable que pase hasta que pase lo que te dicen las Naciones Unidas, que te empiecen a desplazar por necesidad. Si te lo dicen antes, si teniendo agua en el estado te dicen, oye, dentro de 20 años ya no va a haber agua, ¿qué te parece si tú que quieres comprar un nuevo terreno, no lo compras acá, cómpralo mejor en este lugar? ¿Qué les vas a decir? Obviamente la mayoría, el 95% de la gente, tal vez más, van a decir, ah, eso es dentro de 20 años, yo quiero mi terreno acá porque estoy a 5 minutos del centro, ¿no? Entonces, no creo que pongan llámame muy pesimista, pero la verdad es que la sociedad en la que vivimos actualmente no creo que ponga mucho de su parte para que eso no suceda. Por más que el gobierno les esté como papi o como mami diciéndoles, no hagas esto, haz esto otro, no deberías de hacer esto, deberías de moverte para acá, deberías de moverte para allá. Yo creo que lo más que va a pasar es que a lo mejor en el momento la gente los va a tomar como locos, a lo mejor en el momento la gente va a decir, no, estos buscan algún otro beneficio. A mí se me hace que lo que quieren es venderme terrenos allá porque de ahí van a sacar dinero, que muy probablemente sí pase. Pero no le veo, o sea, de todo lo que hemos platicado, yo no he visto una sola solución en la que vea la gente en promedio
Porque pues, nosotros lo estamos analizando y decimos, bueno, ok, sí es algo que hay que considerar, moverte. Pero en promedio, en general, de hecho, cuando estaba investigando sobre el tema, me di cuenta que todos se enfocan en, en quién tiene la culpa, pero cuando ellos son parte de la culpa, no asumen no asumimos nuestra responsabilidad. Lo que te comentaba con lo de la coca, lo que te comentaba con la selección del crecimiento urbano, de hacia dónde moverte, hacia dónde irte. Lo que me comentabas tú sobre, pues si van a venir nuevas personas a mi municipio, pues que paguen ellos todo lo que yo pagaba antes. Entonces, suena muy, muy pesimista de mi parte, pero la verdad es que no le veo, por más que implemente el gobierno, cualquier gobierno, el que sea, ya no hablemos nada más de México, el que sea, políticas que en pro del uso correcto del agua, yo creo que para el crecimiento que llevamos, con estas estadísticas que me acabas de decir, es prácticamente indudable que va a pasar eso, que va a pasar que el agua, si bien va a existir, porque pues, según los científicos no deja de existir, va a ser inaccesible para la mayoría de la población. Y eso va a generar muchos problemas. Ahí van a empezar a haber revueltas sociales y entonces probablemente algún tipo de guerra, porque incluso ahorita que me comentabas lo de la frontera, pues para los Estados Unidos tal vez no es problema y no mete tanto, o sea, no dicen, bueno, pues ya, déjales el agua. Pero va a llegar momentos en los que sí los países van a decir, oye, a mí me corresponde la mitad de ese río, a mí me corresponde la mitad de ese lago, ¿ok? Y eso puede empezar a generar fricciones de otro tipo. Y pues Exactamente. ya llegaremos a otro, bueno, a lo mejor ya no nos toca a nosotros o a lo mejor sí, depende de qué tan rápido vayamos, pero llegaríamos a otras instancias que ya se va a ver afectado no nada más el acceso al agua, sino otro tipo de situaciones que ya no son tan agradables, que estamos viviendo, por ejemplo, ahorita con Rusia, que estamos viviendo ahorita en otros países que están en guerra y, y que ya no, el agua ya, si bien es algo importante, pasa a ser no algo de segunda importancia, porque no lo puede ser, el agua es algo primordial, pero sí al nivel al mismo nivel en cuanto a preocupación, el que estés en guerra con un país, ¿no? Entonces, está muy canijo, ando muy pesimista al respecto. La verdad es que yo no le veo como que una solución así tajante, tendrían que ser muchas a la vez y por lo mismo le veo poca iniciativa a la gente, pero pues no sé hasta dónde vamos a llegar con todo este show, Steph. Bueno, pues sí. Mira, ya para cerrar este tema y pasar al siguiente, Ujú. creo que sería bueno definir, porque nosotros hablamos de escasez del agua, pero no, nunca lo definimos. Pensamos que se dice por sí solo, ¿no? Pero para quienes tengan dudas o cualquier situación, la ONU dice que la escasez de agua es el punto en el que el impacto agregado de todos los usuarios afecta el suministro o calidad del agua. ¿Esto qué quiere decir? Es el momento en el que todos los sectores no van a tener, no van a poder satisfacer sus necesidades con respecto al vital líquido. Ujú. No. Y esto nos lleva a una crisis de los recursos y esta crisis de los recursos evidentemente también nos lleva a la crisis del hambre. Y Qué esta crisis tienes. del hambre, pues ya la están viviendo, por lo menos en América Latina, ya la estamos viviendo, Y ¿no? desde hace años, ¿eh? Sí, desde hace muchos años, pero es importante decir que, bueno, en América Latina, a partir de la pandemia, se, iden- se elevó, o sea, ya en América Latina ya había programas para sacar a la gente de la pobreza y sobre todo de la pobreza alimentaria, ¿no? Se estaba garantizando, el objetivo era garantizar la seguridad alimentaria y en América Latina, después de la pandemia y ahorita con lo de la guerra, bueno, pues se aumentó 27 veces, o sea, si ya habíamos salido
la población de América Latina, la que estaba en esta pobreza extrema y en esta inseguridad alimentaria, ya había salido con la pandemia, se aumentó 27 veces. Ujú. O sea, volvimos, ¿no? No Se es cierto, vuelve, no, 27 veces no, estoy divagando. 27 años, o sea, nos fuimos atrás 27 años y la gente que era pobre en ese entonces volvió a ser pobre, ¿no? ujú. Y no está garantizando o no se les está garantizando la seguridad alimentaria y eso es muy, muy grave. Y bueno, tú decías aquí, Rusia y la guerra y todo este rollo, ¿no? Muchos dirían, bueno, ¿y qué nos está afectando? La guerra con Rusia, ¿no? O la guerra que está en esa parte del mundo, ¿no? Rusia, Ucrania. Sí. Bueno, pues el trigo está varado en Ucrania en temporadas que ahorita son muy importantes, que son de siembra, y en donde está parado más de 20 millones de toneladas de grano en silos, ¿no? En el puerto de Silos. Y obviamente esta ola de hambre y miseria, pues ya se está proyectando no nada más en los países del otro lado del charco, sino también en América Latina. Y a lo mejor y América Latina ahorita no está figurando mucho, pero pues ya nos estamos viendo afectados, porque incluso no sé si sabías que la India, que produce también trigo, dijo, ¿saben qué? Yo ya voy a parar mis exportaciones. O sea, ya no voy a sacar trigo de mi país porque nos vamos a quedar entonces sin trigo nosotros. Sí. Entonces están tomando ciertas medidas que son proteccionistas para garantizar que la gente tenga acceso a Que sus a locales ese tengan acceso. grano. Sí. No, y si Lo lo mismo sacan, lo está van a sacar carísimo. exactamente. Sí. Pero bueno, India ya dijo, yo voy a cerrar exportaciones de trigo. Y lo mismo está sucediendo en China con el arroz. Igual los chinos ya están diciendo, ¿saben qué? Voy a cerrar exportaciones. ¿Por qué? Pues porque si no voy a exportar, estoy sacando todo, ¿con qué me voy a quedar yo? Y no voy a elevar los precios del arroz o del trigo en el caso de la India, ¿no? Sí. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, sabemos que Rusia junto con Bielorrusia producen los fertilizantes, ¿no? Sí. Que es la urea, los sulfatos y los sustratos, ¿no? Y ahorita están más Entonces, ocupados en otras cosas. todo, Sí. no, y también por estas medidas que los países eh, están, Sí, como eh, bloqueándolos, ¿no? Como que no. ajá, todos Nadie le están, compre a Rusia, nadie le haga tratos con ellos, exactamente, ¿no? todas estas sanciones que están haciéndole a Rusia, finalmente nos están afectando, ¿no? Claro. Todos los del bloque. Y no están dejando salir los fertilizantes. Ujú. Y esto sí impacta directamente a América Latina, porque América Latina hace uso de la urea, del sustrato y del sulfato, creo que es. Entonces, pues obviamente si no tenemos con qué fertilizar la tierra para producir, entonces pues nosotros también nos estamos viendo afectados, a lo mejor no tan directamente porque no adquirimos a lo mejor tanto grano, no importamos tanto grano, pero sí importamos los fertilizantes y no estamos teniendo fertilizantes para poder, pues, sembrar, ¿no? Esa por una parte. ¿Tú tienes algún otro dato? No, no, fíjate que lo que estaba yo viendo en cuanto a la escasez de alimentos a nivel mundial tenía que ver más con el punto de vista de la distribución correcta de los alimentos y según muchos especialistas el problema principal en este momento, o sea, estamos hablando de 2022, es la distribución. Países de primer mundo como Estados Unidos, como Canadá, como Alemania, Inglaterra, el problema que tienen ellos es el desperdicio enorme que hacen de alimentos, en el que se llega a decir que hasta el 30% de los alimentos que llegan a las casas de estas personas, en nivel que viven en países de primer mundo, termina en la basura, termina en desperdicio.
Cuando tú te das cuenta de la cantidad, o sea, conviertes eso a la cantidad de kilos de comida que se desperdician, te das cuenta que grandes países que están sufriendo de hambruna, principalmente en América, en África e incluso en unas zonas de Asia, podrían ser beneficiados de este tipo de comidas, es cuando los países empiezan a tomar como que ciertas medidas para evitar que esto suceda. Si no lo evitan, por lo menos reducen el impacto y entonces empiezan a obligar a empresas como Walmart o como restaurantes y cafeterías a que cuando tú notas que a tu producto le quedan 3 días de caducidad, tienes que regalarlo. Estás obligado a regalarlo a le llaman a estos como comedores, como no sé aquí en español cómo se les llame. Bueno, aquí en México se les llama comedores comunitarios o algo así, es el Ujú, nombre. Bueno, sí. pues estos países tienen la obligación de que a 3 días antes de tienen que donar esa comida o si se la quedan tienen que ponerla al alcance gratuito de quien quiera entrar por ella. Esto no reduce el impacto de la cantidad de comida que se desperdicia, pero a ellos les hace sentir que están desperdiciando menos. Entonces el problema principal que se ve en este tipo de países, pues es que te das cuenta que la distribución no es la correcta. Es lo que está pasando. Estamos produciendo la cantidad correcta de comida a nivel mundial, pero el problema es que se queda en el 30% de los lugares a los que debería de llegar. Y, por ejemplo, en Estados Unidos y en Canadá tienen un proceso de calidad en el que pueden elegir un jitomate o un tomate, dependiendo cómo le llaman ustedes, únicamente por cómo se ve. Entonces tú tienes que mandar a las tiendas ese tipo de tomates y los demás, si les sale más barato tirarlo que mandarlo a otro lugar, lo tiran. Y ahí se genera otro desperdicio extra, que de hecho creo que esas son las grandes partes de desperdicio a nivel de países de primer mundo. Entonces, ese sería un problema en el que yo creo que lo que tendríamos que corregir sería la logística de cómo se distribuyen los alimentos, pero volvemos a lo que te comentaba hace rato. Falta mucha iniciativa, tanto por parte de gobiernos como por parte de compromiso de la gente en general. Y digo, a nosotros nos llega a pasar, o sea, nosotros hemos llegado a desperdiciar comida. Cualquier persona que nos esté escuchando, de repente desperdicias comida y dices, bueno, pues ya, se me echó a perder, no sé, una fruta que tenía yo ahí, ¿no? Pero cuando estamos hablando de estos países a veces es sorprendente la cantidad de comida y el estado en el que ellos la tiran. O sea, tú ves un tomate que tiene una rajadita y para eso Walmart dice, este ya no sirve, va para afuera. Si para ellos no sirve y no está dentro del rango de calidad que tienen que dar estos comedores comunitarios, no nada más no se les da al comedor comunitario, se tiene que tirar, se desperdicia. Y por una rayita que traía, o por un puntito que traía. Entonces, ¿qué se tiene que hacer a nivel mundial? Pues es cambiar totalmente la forma de pensar respecto a la comida. Todo esto que me dijiste, todas estas situaciones relacionadas con la guerra, relacionadas con asuntos políticos entre países al momento de estar intercambiando alimentos o como nosotros que dices que importamos fertilizantes, pues en el momento las empresas dicen o los gobiernos dicen, no, ya no le compres a Rusia, pero no se dan cuenta que al ya no comprarle a Rusia, nosotros ya no producimos tanto y entonces dentro de un año ellos son los que van a sufrir el desabasto de cierto alimento. Y volvemos a lo mismo. Están tantos factores involucrados que yo veo muy difícil que se corrija. Porque además este problema que estás comentándonos es un problema, bueno, y el mismo que yo les comento del desperdicio de comida, es un problema que ya lleva años, décadas de existir. Y pues todo se reduce a la distribución. Y pues ya con eso llegamos al final, ahora sí ya nos extendimos, pero gacho, Steve. Pero Sí, pues ya, cuídense, pórtense mal, cuídense bien, nos encuentran en nuestras redes sociales como el Palique y en Twitter como Palique el. Y a ti, así Fer, ¿cómo te es. encuentran? Como Fer117 en todas las redes sociales o Fer Bárcenas. Y a ti, Steph, ¿cómo te encontramos?
como Fanus G en Twitter. Vientos por No ese olviden like. darle me gusta, like y compartir, escucharnos también por Spotify y así, Como cada ya saben. semana. Así es. Muchas gracias y nos estamos viendo la que sigue. Cuídense. Chao. Chao. Bye.